Bienvenidos jóvenes estudiantes. La clase del día de hoy vamos a ver nosotros resonancia magnética de manera muy general. Entonces, bueno, antes de compartir la presentación del tema del día de hoy, agradecemos a los diferentes autores de las imágenes, ilustraciones o esquemas que fueron escogidos de algunos sitios de la web para uso exclusivo del proceso de enseñanza-aprendizaje que están utilizados o van a ser utilizados en este tema, en la presentación del día de hoy. Entonces, comparto en este momento la presentación del día de hoy. Voy a poner un momentito. Participantes acá. Por ahí tengo algunos chats. Ok, ok, muy bien. Entonces, empezamos. Por IRM, es decir, imagen por resonancia magnética. Es un estudio más minucioso y que tiene muchas ventajas en relación a la tomografía. Por lo tanto, nosotros debemos conocerlo, aunque igual por protocolo de algoritmo de diagnóstico tenemos que solicitar, cuando ustedes están en el internado, cuando sea médico residente, bueno, ante cualquier patología de cerebro, solicitar primero una tomografía y posteriormente una resonancia magnética, salvo que sean especialistas, entonces ahí sí van a utilizar o van a dirigir el examen directamente a una resonancia magnética. Pero empezar por el estudio más sencillo hasta el estudio más complejo que es la resonancia magnética. Entonces, ¿qué es la resonancia magnética? Es una técnica por imágenes basada en la capacidad que tiene algunos elementos del organismo para cambiar de dirección. Entonces, ¿qué tipo de elemento del organismo? Aquí nosotros vamos a utilizar el átomo hidrógeno de la molécula de agua y sabemos que agua hay en todos los órganos, por lo general en todos los órganos tenemos agua, entonces se va a ocupar ese átomo, el átomo de hidrógeno de la molécula de agua. Entonces, estos átomos, que aquí dicen en la teoría, algunos alimentos, que es el átomo de hidrógeno de la molécula de agua, van a cambiar de dirección. ¿Cambia de dirección cuándo? Cuando son sometidos a un campo magnético. Este campo magnético es el que se produce en el equipo, es decir, en el resonador magnético, que emite señales que son recogidas y procesadas en un ordenador, es decir, en una computadora. Elabora una imagen muy precisa de la estructura estudiada. Entonces, este más o menos sería la parte física. Vamos a ver un poco de ejemplo. Aquí tenemos nosotros un equipo de resonancia magnética. Bueno, esta es la parte externa, aunque es un resonador abierto porque existen dos tipos de resonadores. Uno cerrado en forma de túnel, que fueron los primeros resonadores, y uno abierto. En este caso tenemos aquí el abierto. El abierto se confeccionó es para aquellas personas que sienten temor, es decir, claustrofobia al momento de entrar al otro tipo de resonador, que es el cerrado, que se parece a un túnel o a un nicho. Es como un túnel muy angosto, muy cerrado, donde tiene que ingresar todo el cuerpo del paciente, depende del tipo de examen, pero por lo general todo el cuerpo y se va a hacer o se va a sentir como un sitio encerrado. Por lo tanto, hay pacientes o hay personas que no toleran los sitios cerrados o muy angostos y por lo tanto se confeccionó este tipo de resonador que es un resonador abierto como el que ven aquí en la diapositiva. Aunque la ventaja del resonador cerrado es que la imagen es más nítida en relación al resonador abierto, pero si no se puede hacer un resonador cerrado, tienen que hacerse un resonador abierto, igualmente la imagen sí es valorable en cuanto a diagnóstico médico. Bueno, aquí tenemos otra proyección de resonador abierto en una vista externa y esta es la parte interna. Nosotros vemos bueno, parte de los componentes y en la parte superior tenemos nosotros el imán, yo le digo el imán, que es como un imán gigante creador del campo magnético, porque cuando ustedes han cogido un imán, entonces como que se genera un campo magnético que nosotros no lo vemos, pero si acercan un imán a otro imán, entonces como que hay una resistencia de un lado, de un polo, digamos de esa manera, o de pronto ala todo lo metálico. Ese es el campo magnético
bueno, en este caso de los imanes pequeños, el campo magnético que va a generarse aquí en el resonador magnético. Inicialmente se abreviaba resonancia magnética como RMN o en inglés MRN. Eh, Le pusieron la N en relación a que las señales se obtenían del núcleo del átomo, en este caso de hidrógeno, que es la molécula de agua. Entonces, RMN, ustedes lo van a ver en texto o información un poco años pasados, pero actualmente la abreviatura es IRM, es decir, imagen de resonancia magnética. IRM o en inglés MRI, al revés. Ya este término acá ya no se utiliza porque decía o se escribía o se decía que era resonancia magnética nuclear, como está en las letras de color celeste. Re- Pero la palabra nuclear, yo pienso que como suena a, a un término bélico, entonces lo quitaron, pero en realidad significaba del núcleo del átomo de hidrógeno de la molécula de agua. Pero ya esta abreviatura ya no se utiliza, se la ha cambiado por IRM, imagen de resonancia magnética. ¿Cuáles son los componentes? Tenemos el imán creador del campo magnético, ese imán gigante que está en el equipo, una antena emisora de frecuencia, una antena receptora para recoger la señal y una computadora para analizar las ondas y procesar la imagen. Bueno, aquí tenemos como ejemplo, en esta diapositiva que estoy señalando en este momento, los primeros resonadores que eran en forma de túneles totalmente profundos, vean ustedes la profundidad angosto donde el paciente tenía que ingresar. Posteriormente ya se confeccionaron aquellos resonadores de estilo abierto. Ahí tenemos nosotros las antenas o también llamadas bobinas, lo que dice aquí en la parte anterior, en la diapositiva anterior, antena emisora y antena receptora para recoger la señal. Entonces, estas antenas o también llamadas bobinas tienen diferentes formas. Observen aquí. Aquí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, por acá ocho. Entonces, estas antenas son las que erigen los pulsos de radiofrecuencia desde el área que se está explorando, por ejemplo, en este caso, a nivel del cerebro, desde el cerebro hacia la bobina y la antena de la bobina hacia el ordenador, es decir, hacia la computadora. Y a su vez, igualmente emiten la señal. Entonces, tienen diferentes formas, depende de la región que se va a explorar. Veamos acá. Acá tenemos un tipo de bobina. De pronto se me ocurre decir, bueno, este aquí corresponde de columna, tengo aquí la de cerebro, por acá de codo, de hombro, de cadera, de rodilla, etcétera. Acá tenemos otros esquemas, aquí de cadera, para glándulas mamarias, de hombro, bobinas o antenas de cadera, de rodilla, también, bueno, este también es de rodilla, también hay de codo o de otras articulaciones. Eh, de tórax, de abdomen también se están confeccionando, o también existen. Veamos un vídeo. En este vídeo nosotros observamos aquí el resonador abierto, que es más amplio que el de forma de túnel, que es el cerrado. Este es el resonador en forma de túnel, totalmente cerrado. Aquí tenemos una bobina de codo, un poquito también de muñeca, puede ser de la extremidad. Ven usted que está conectado a través de un cable con el equipo. Bueno, los primeros descubridores de la resonancia magnética no fueron los médicos, fueron los físicos, pero tenían otro objetivo. De pronto no aplicado a la medicina, pero después vieron que podía aplicarse a la medicina, entonces contactaron con un médico. Bueno, el primer estudio se hizo de la mano, en este caso de un dedo, pero las imágenes salían como borrosas o pixeladas. Entonces, con la unión de la información médica comenzaron las aplicaciones en la medicina. Bueno, ahí están probando el campo magnético, es decir, el poder del campo magnético sobre los objetos metales que son imantables. En este caso están viendo aquí ya el diámetro del cuerpo humano, vean ustedes, para comenzar ya a confeccionar la parte más que todo externa. Ahí se está introduciendo uno de los físicos, están probando la parte de la mecánica, la estructura del túnel, del equipo.
Veamos sus aplicaciones. Creo que aquí en este video tenemos nosotros las aplicaciones. Bueno, ahí tenemos un ejemplo de cómo el paciente ingresa en el túnel de resonador. Tenemos los imanes creadores del campo magnético. Bueno, dentro de la aplicación, bueno, vamos a ver el funcionamiento. Bueno, dentro de las aplicaciones, primero se hicieron para lo que es las articulaciones, por lo tanto, se piensa que la resonancia magnética es aplicada más para las articulaciones. Primero se hicieron resonancias magnéticas para rodillas, para ver lesiones a nivel de menisco, ligamento, que no lo ve otro examen, ni la tomografía. Posteriormente se hicieron para hombro y después llegaron al sistema nervioso. Actualmente el sistema nervioso central, lo que es lesiones a nivel del parénquima encefálico y lo que es lesión a nivel de la médula espinal, a nivel de los discos, se está utilizando con mayor frecuencia en relación a las articulaciones, es decir, más al sistema nervioso central que a nivel del aparato musculoesquelético, pero también los traumatólogos envían y solicitan resonancia magnética previo a las artroscopías que realizan. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de una resonancia magnética? Tenemos que no es invasiva para el paciente, no duele, no causa molestia, no hay necesidad de punciones porque una resonancia magnética, en cuanto a estructura vascular para visualizarse, no necesita medio de contraste o de pronto inyectarse medio de contraste, pero hay sus excepciones. Hay patologías que sí necesitan inyectarse medio de contraste. No hay reacción de efectos secundarios adversos como lo hay en una rayos X o de pronto en una tomografía que sí se está emitiendo radiación ionizante. Produce imágenes múltiples planos. Claro que la tomografía también produce imágenes múltiples planos que deciden axial, coronal y sagital, pero la resonancia tiene una capacidad de adquisición, digamos, de definición de imagen mejor que una tomografía. Se valoran algunas patologías o muchas patologías en relación a otros estudios como la tomografía y también como la rayos X. ¿Cuáles serían las desventajas de una resonancia magnética? Vendría a ser aquellos pacientes que tienen material metálico pero imantable en su cuerpo, porque también hay material metálico quirúrgico no imantable, aunque la mayoría actualmente son imantables, o sea, de años anteriores, aunque también tenemos ahora dispositivos o, digamos, herramientas o materiales metálicos no imantables que se están utilizando justo para este caso, para de pronto realizar una resonancia magnética. Cuerpos metálicos en los ojos o implantes metálicos en los oídos, me refiero de pronto a algún tipo de lesión a nivel de los ojos o de pronto para, para hacer al haber hecho una cirugía con material metálico a nivel de los ojos o de pronto implantes cocleares, se me ocurre con material metálico imantable. En los 3 primeros meses de embarazo no se debe realizar, o sea, no se ha demostrado lesiones que cause el magnetismo, hacia de pronto se me ocurre en el oído medio, pero por precaución se procura no realizar en los 3 primeros meses de embarazo, ya después cuando ya está en el segundo o tercer trimestre, entonces ahí sí se puede realizar una resonancia magnética, incluso se está utilizando para determinar malformaciones congénitas dentro, o sea, dentro del vientre materno. Cuando el paciente no tiene autonomía de movimientos, si es un paciente con Parkinson, si es un paciente con PCI, si es un paciente pediátrico, tienen que sedárselo. Incluso pacientes adultos que dicen, bueno, no siento miedo o no siento temor de lugares cerrados, hay que hacer una prueba antes de realizar el examen, o sea, ingresarlo en el túnel para ver si siente claustrofobia o no. Por lo tanto, no puede hacerse si se siente, tiene que sedarse al paciente. Tiene un costo mayor, 3 o 4 veces más que una tomografía. El tiempo es prolongado si una tomografía de cerebro está durado para adquisición de imágenes, se me ocurre 5 minutos. Una resonancia magnética demora 45 minutos como mínimo, 1 hora, hora y media o 2 horas. Depende del tipo de examen que ustedes vayan a solicitar como médico, como residente o como interno cuando lleguen al internado.
Si el paciente siente claustrofobia, se puede realizar el examen, pero tienen que sedarse. El ruido que produce, la resonancia produce un ruido como aturdidor, parecido a aquellas máquinas que perforan las carreteras, pero sin embargo se le coloca unos audífonos con un fondo musical, el mismo que de pronto puede disminuir un poco el ruido que produce el resonador, pero no totalmente, pero sin embargo sí un poquito aceptable. Pacientes portadores de marcapasos cardíaco, más que todo aquellos que están confeccionados con material metálico imantable. Entonces, ¿qué vamos a utilizar para la resonancia? El átomo hidrógeno que está en la molécula de agua. Recuerden que la molécula de agua nosotros la encontramos en la mayoría, si no decir en todos los órganos del cuerpo. En este caso, a nivel del encéfalo, tenemos muchas moléculas de agua. Entonces, lo que vamos a utilizar nosotros es el átomo de hidrógeno, que va a ser sometido al campo magnético y este se va a cambiar de dirección para comenzar a generar las ondas de alta frecuencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, aquí tenemos nosotros la molécula de agua con sus átomos de hidrógeno que están en diferentes direcciones. Es decir, que estos átomos, vean ustedes, están en diferente dirección, como lo sabemos, porque las flechas están dirigidas en diferentes sentidos. Entonces, esto es lo que tenemos nosotros, o sea, como átomo de hidrógeno en este momento. De pronto, nosotros no estamos sometidos a un campo magnético, por lo tanto, nuestros átomos de hidrógeno están en diferente dirección. Pero cuando al paciente se lo somete al campo magnético, observen qué ocurre con los átomos de hidrógeno. Los átomos de hidrógeno se alinean en una sola dirección. Es decir, de manera vertical me refiero, porque aquí ustedes ven que algunos miran hacia arriba, es decir, hacia el norte, otros miran hacia el sur. Pero sin embargo están alineados en un solo sentido que es este sentido norte-sur. Entonces, ¿qué ocurre en la resonancia magnética? Entonces, al paciente se le ingresa en el túnel, se enciende el campo magnético de del resonador, es decir, en este caso de pronto en la bobina, transmitiendo hacia el ordenador. Entonces, en este momento, cuando el tejido no está magnetizado y pasa a ser un tejido magnetizado, se va a generar ondas de radiofrecuencia. Es decir, esta onda que nosotros no la vemos, pero sin embargo se van a generar desde el parénquima encefálico hacia el ordenador. Entonces, va a transmitir hacia el ordenador este tipo de señal de radiofrecuencia. Entonces, el ordenador las trabaja y la va a transformar en imágenes. Posteriormente, también el tejido que es magnetizado, otra vez se lo desmagnetiza y también este cambio de magnetización a no magnetización va a generar también otras ondas de radiofrecuencia que también son recogidas por la computadora y es transformada en otro tipo de imágenes que también es para la valoración de la resonancia magnética. Veamos otro vídeo, si lo tengo. Entonces, este es un resonador cerrado como ven en el vídeo. Vean que es un poco angosto, estrecho. Incluso hay pacientes que no tienen claustrofobia, pero en el momento que se lo ingresa sí va a sentir claustrofobia. Se lo introduce al paciente. Tenemos aquí la bobina, los imanes creadores del campo magnético. Vean el campo magnético en el momento que está ingresando, que está ejerciendo alrededor del paciente su efecto. Tenemos aquí los átomos de hidrógeno que están alineados en diferente dirección, pero cuando pasa el campo magnético, entonces los alinea en una sola dirección. Esto genera ondas de radiofrecuencia que son dirigidas hacia el ordenador, es decir, hacia la computadora y transformado en imágenes. Ahí se están alineando y cambian de dirección. Bueno, ahí tenemos las imágenes que se obtienen en múltiples planos, son imágenes, digamos, casi anatómicas desde el punto de vista, bueno, visual y mejores en definición que la tomografía. Vean ustedes un plano sagital. Vemos las estructuras como nosotros la vemos en anatomía, el cuerpo calloso, la línea media, el cerebelo, tronco, protuberancia. Bueno, aquí vemos otra vez otro ejemplo de cómo el paciente se lo introduce en el túnel, el campo magnético que genera el imán creador del mismo. Vemos nuevamente, paciente se ingresa.
Aquí los átomos están desalineados en diferente dirección, pero cuando pasa el campo magnético los alinea en una sola dirección, lo que va a producir una onda de radiofrecuencia que es recogida por el ordenador o por la computadora y es transformado por imágenes. Este sería más o menos de manera muy general la forma como se genera el campo magnético y la transformación en la alineación de los átomos de hidrógeno de los átomos de hidrógeno en las moléculas de agua. Entonces ahí estamos viendo la computadora, el ordenador, donde vemos diferentes tipos de imágenes. Bueno, aquí esto es lo que le explicaba las aplicaciones. Actualmente se utiliza más en la parte del sistema nervioso, en neurología, lo que vayan a hacer neurólogos. En la parte vascular igualmente, aunque todavía no lleva mucha ventaja con la parte vascular en cuanto a la introducción de medio de contraste intravenoso en la angiografía o de pronto en la angiotomografía. También se utiliza en el campo de la traumatología, aquella resonancia del sistema musculoesquelético a nivel de las articulaciones, hombro, rodilla, muñeca, actualmente se están realizando, igualmente tobillos, que no puede ver algunas lesiones en la tomografía, lo ve la resonancia magnética. Bueno, este es un poco del proceso que ocurre dentro del campo del imán gigante creador del campo magnético. Los átomos de hidrógeno desalineados, después posteriormente se alinean y comienzan a emitir su pulso de radiofrecuencia. Esta es la parte un poco física. Bueno, entonces aquí vamos a ver por qué nosotros o por qué ustedes cuando sean internos, cuando sean médicos residentes o cuando sean médicos tratantes, no deben enviar a pacientes que tienen implantes metálicos en su cuerpo, es decir, posterior a una cirugía de fractura, tornillos, placas metálicas o clic metálicos por la fuerza que ejerce el campo magnético. Entonces ahí tenemos, vamos a ver algunos ejemplos que están realizando en este momento. Este es un objeto metálico que el momento que se lo tira hacia el túnel. Esta es una grapadora, ven ustedes. El campo magnético tiene tal fuerza que lo atrae y queda pegado el metal. Aquí tenemos un objeto metálico que está sostenido con un arnés. Esta es una llave totalmente de metal. Vean ustedes cómo se sostiene en medio del campo magnético. En el otro extremo del arnés tenemos nosotros un manómetro para medir la presión y a medida que se está alando, entonces está aumentando la presión. Entonces se pega y el momento que comienzan y tratan de retirarlo, está aumentando la presión. Por eso, cuando ustedes soliciten una resonancia magnética o de pronto están llevando al paciente a un resonador magnético, procuren y pregunten si tiene implantes metálicos en su cuerpo. Es decir, después de una cirugía se ponen placas, tornillos, clavos, etcétera, metálicos imantables me refiero, entonces no puede hacerse una resonancia magnética. Aquí están probando con una silla que por fuera está revestido por cuero y también de pronto por esponja, pero en su interior tiene metal. Entonces hacen el mismo ejercicio con lo que hicieron con la llave metálica. De un extremo el arnés en la silla, el otro extremo el manómetro, es decir, para medir la presión del campo magnético. Incluso cuando ustedes vayan a dejar pacientes al área de resonancia magnética, tienen que despojarse de todo lo metálico de su cuerpo. Es decir, si tienen reloj, si tienen incluso eh, celulares, móviles, si tienen tarjetas de crédito, dañan las bandas metálicas, la tarjeta de crédito o la de débito, entonces no pueden ingresar, tienen que ingresar sin ningún objeto metálico en su cuerpo, sin ningún objeto metálico en su cuerpo, porque el campo magnético es tan grande que atrae todo. Incluso se han reportado casos de que camillas y sillas de ruedas han ingresado al resonador, al área de resonancia magnética, y han sido atraídos por el campo magnético. Todo el ambiente del área de resonancia magnética tiene magnetismo, por lo tanto va a ser atraído todo lo metálico que ingrese. Pacientes en silla de ruedas metálicas, imantables, pacientes ingresados con camillas, por eso hay camillas especiales y sillas de ruedas especiales
que son confecciones de aluminio que no son material metálico imantable, por lo tanto sí pueden ingresar con el paciente, porque a veces el paciente está en silla de ruedas y tienen que ingresarlo, está en camilla y no se puede levantar, etcétera. Y tiene que ser trasladado de esa manera. Bueno, en este caso están probando con una llave de tubería, la de plomero. Recuerden que esta llave es muy pesada y vean ustedes cómo hace un efecto de que, o sea, flota por la atracción del campo magnético y se está midiendo ahí la fuerza del campo magnético. Bueno, entonces, dentro de la terminología de la resonancia magnética tenemos las siguientes. Entonces tenemos todo lo blanco o gris claro que ustedes ven en resonancia magnética en una imagen, le vamos a llamar hiperintenso, o también le llaman imagen de señal de alta intensidad o imagen brillante. Todo lo gris neutro se llama isointenso, lo vamos a llamar isointenso, o de señal intermedia, o de señal de intermedia intensidad. O todo lo negro o gris oscuro le vamos a llamar hipointenso o de baja señal de intensidad, que es lo negro. Entonces tenemos que recordar y aprendernos estos términos. Es decir, que en tomografía nosotros tenemos los términos hiperdenso, que era todo lo blanco, gris claro, isodenso era todo lo gris neutro, y lo hipodenso era todo lo negro o gris oscuro. En este caso, cambiamos lo denso con intenso, es decir, hiperintenso, isointenso, hipointenso. Entonces ahí tenemos nosotros las secuencias que nosotros podemos solicitar o que vamos nosotros a hacer la lectura en una resonancia magnética. La secuencia depende del tipo de estudio y depende del tipo de la región que se va a explorar o que se quiere valorar. En este caso tenemos, todas estas son las secuencias, por nombrarlas SR, SE, GRE, por acá tenemos SA, FI, por acá tengo el STIR, por ahí vi el T1, por ahí el T2, etcétera. Entonces, todas estas son las secuencias, pero solo se utilizan secuencias que se requieren para esa región del cuerpo que se va a explorar. Por ejemplo, tenemos secuencia básica que es T1 y T2, o también llamadas imágenes potenciadas. Entonces, ¿cuáles son las imágenes potenciadas que vamos a trabajar nosotros? Son solo 5. Bueno, primero, aquí tenemos IRM, 1, 2, 3, 4, 5 imágenes potenciadas, pero primero tenemos que diferenciar que esa imagen no es una tomografía y que es una resonancia magnética, es decir, establecer de manera visual y apropiando de manera visual que estas imágenes no son tomografía. Entonces, ya hemos trabajado nosotros, hemos visto imágenes por tomografía de cerebro y determinamos que esta es una tomografía de cerebro. Ya conocemos la tomografía del cerebro. Nos hemos empapado, nos hemos apropiado de manera visual de que esa imagen es una tomografía del cerebro. Entonces, ¿cuál sería una resonancia magnética? Tenemos aquí una imagen de resonancia magnética, resonancia magnética, resonancia magnética, resonancia magnética y resonancia magnética. ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Es establecer que se trata de una resonancia magnética y que no es una tomografía del cerebro para no confundirlo. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer primero. Y paso seguido, identificar las imágenes potenciadas o secuencias. Entonces tenemos aquí imagen potenciada T1, lo que estoy haciendo en este momento, donde dice T1 el pie de foto, T1, imagen potenciada T2, flare, difusión y ADC. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 secuencias, o también llamada imagen potenciada. El término apropiado es imágenes potenciadas, pero estamos, digamos, un poco mal acostumbrados a decir secuencia, aunque también se dicen como secuencia. Imágenes potenciadas o también llamada secuencia. Entonces tenemos T1, T2, flare, difusión y ADC. ¿Qué hay que hacer con estas imágenes potenciadas o secuencia? Apropiarnos de manera visual cuál es cuál. Es decir, identificar, porque recuerden que lo primero que ustedes tienen que mencionar es ante qué tipo de secuencia o imagen potenciada ustedes están presentes. Sí, es decir, estoy ante una IRM de cerebro, imagen potenciada T1. Es decir, recuerden los parámetros de la primera línea de color naranja. Después seguimos la descripción, donde observo una imagen redondeada de bordes lobulados, localizada en el lóbulo temporal, etcétera, etcétera. Pero recuerden que lo primero que ustedes tienen que identificar y mencionar es ante qué secuencia se encuentra de la IRM. IRM, imagen potenciada T1, imagen potenciada T2,
imagen potenciada flare, imagen potenciada difusión o imagen potenciada ADC. Entonces vamos a identificar cada una de ellas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a guiar según la señal de intensidad, es decir, la coloración del LSR. Y aquí, a este nivel de corte, el LSR lo tenemos ¿dónde? En los ventrículos laterales y ¿en dónde más? En los espacios subaracnoides. Observen los espacios subaracnoides. Los espacios subaracnoides, recuerden, está formando la parte periférica del encéfalo, de la parte del cerebro, el LSR, que es el espacio subaracnoide, y los surcos y cisuras cerebrales. Entonces, nos vamos a guiar s- según la señal de intensidad del LSR. De los ventrículos laterales, en este caso vemos los ventrículos laterales, pero si no vemos los ventrículos laterales en ese nivel de corte, de los espacios subaracnoides corticales que están en los surcos y las cisuras cerebrales. Entonces, decimos que este uno porque el LSR es hipointenso, es decir, de color negro. Este 2 porque el LSR es hiperintenso, es decir, de color blanco. Vean ustedes la diferencia. Entonces identificamos que T1, el LSR es hipointenso, y en T2 el LSR es hiperintenso. Estamos en esas dos imágenes potenciadas de secuencia básica, T1 y T2. Estas son las básicas, T1 y T2. Nos vamos a Flame. Según lo que hemos comentado recientemente, Flame, según el LSR, se parece a T1 o a T2, pregunto. ¿Pueden ustedes escribir a través del chat de la sala? La pregunta es, ¿Flame, según el LSR, se parece a T1 o a T2? Pueden escribir a través del chat. Ok. Muy bien, sí. Ok, sí. Se parece a T1, correcto, se parece a T1. Pero la diferencia es que en T1 la sustancia gris es gris oscuro y la sustancia blanca es un gris claro. En cambio, en Flame es al revés. La sustancia gris tiene un gris claro y la sustancia blanca tiene un gris oscuro. Entonces, ese vendría a ser la diferencia. Pero vamos a notar que Flame se parece a un T1. Aunque en teoría la literatura me indica, bueno, y que es real, Flame es un T2 porque la sustancia gris y la sustancia blanca semeja en cuanto a señal de intensidad, solo se invierte la intensidad de señal del LSR. Eso me dice la teoría, pero para hacerlo un poquito más o menos complejo, o sea, más fácil o menos complejo, Flame lo vamos a comparar con T1, porque el LSR de Flame es hipointenso, semejante a T1, porque recuerden que las secuencias básicas son T1 y T2. Entonces, seguimos con la secuencia complementaria. Entonces, flame. Nos vamos a difusión. Difusión, siguiendo la misma guía, según el LSR, ¿se parece a T1 o se parece a T2? Pregunto. Pueden escribir en el chat. Difusión se parece a T1 o a T2 según el LSR. Correcto, a T1, muy bien. A T1. Porque el LSR en difusión es hipointenso y en T1 es hipointenso, por eso se parece. Entonces, como ya hemos encontrado la relación, decimos que difusión se parece a un T1, pero difusión es una imagen borrosa y pixelada. No es que ha sido mal querida la imagen, no es que el paciente se ha movido, sino que es la naturaleza de esta imagen potenciada. Aparte de que no se ve la parte externa, es decir, lo que es el hueso y los tejidos blandos, es decir, el cuero cabelludo. Es como que han sustraído todo el parénquima encefálico, en difusión me refiero. Pero se parece a un T1 para nosotros podernos guiar. Nos vamos a DC. ADC, siguiendo nuestra guía del LSR, se parece a T1 o a T2. Pregunto. Correcto, se parece a T2. ¿Por qué? Porque el LSR en T2 y en ADC es hiperintenso, es de color blanco. Por lo tanto, se parece mucho
a T2, pero la diferencia es que ADC es una imagen borrosa y pixelada. Es la naturaleza de esa imagen potenciada o secuencia. Y también no tiene hueso ni cuero cabelludo. Es decir, como que se han extraído solo el parénquima encefálico, semejante a difusión, es el ADC. Pero en la física, ADC viene de difusión, es decir, es extraída la información de difusión. Es como un negativo y un positivo. Entonces ahí tenemos nuestra imagen potenciada. Entonces tengo imagen potenciada T1, imagen potenciada T2, o también llamada secuencia, pero el término correcto es imagen potenciada, pero podemos decir secuencia. Me pregunta un estudiante si es posible confundir Flake con la tomografía. Sí es posible, siempre y cuando estén recién viendo ustedes o conociendo la resonancia magnética. Pero una vez que ustedes ya vean muchas tomografías en el internado o de pronto en otras asignaturas de especialidad que vienen en los próximos ciclos, entonces se van apropiando de manera visual de cómo se observa la tomografía y también de cómo se observa la resonancia magnética, y por lo tanto tienen que encontrar las diferencias, van a encontrar las diferencias. En este caso lo vemos de esta manera, entonces tienen que comenzar a diferenciar de manera visual, sacar las características de una, sacar las características del otro examen, tanto de tomografía como resonancia magnética. Entonces tenemos T1, T2, flare, difusión y AS. Entonces, son solo 5 imágenes potenciadas, 5 secuencias que tenemos que nosotros aprendernos. No es un diccionario de secuencias, solo son 5. Bueno, justo coincide con las vocales, A, E, I, O, U. 5 imágenes potenciadas. Y tenemos que apropiarnos de manera visual cuál es cuál, porque recuerden que lo primero que ustedes tienen que mencionar, el momento de observar la imagen de resonancia magnética, en qué imagen potenciada se encuentran. Es decir, estamos entre una IRM de cerebro, imagen potenciada T1, o imagen potenciada T2, o imagen potenciada Flay, difusión o ADC. ¿Ok? Entonces, volvemos a lo mismo, T1, T2, Flay, difusión y ADC. ¿Cómo puedo diferenciar Flay y T1? Porque se me parecen mucho por la sustancia gris, que es gris oscuro, en T1, y lo contrario sucede en Flare, que la sustancia gris en Flare es gris claro. ¿En relación a qué? En relación a la sustancia blanca. Me refiero. Bueno, aquí podemos comparar de pronto. Si en la parte periférica tenemos gris oscuro, lo comparamos con un gato que tiene manchas de gris oscuro. O de pronto en Flame, me imagino un gato que tiene en la parte periférica, o sea, no es un gris claro, sino que es como un rubiecito, un amarillo, que lo relacione como que fuese un gris claro. Entonces hay que apropiarnos de manera visual de estas 5 o estas solo 5 imágenes potenciadas. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer con la imagen potenciada? Vamos a trabajar cada imagen, característica, información de cada imagen potenciada. Quiere decir que no es como en la tomografía que nosotros vimos, por ejemplo, el hematoma epidural agudo, que era blanco, hiperdenso, y decíamos, este es hematoma epidural agudo. Solo en una sola imagen. No, acá no. Acá en resonancia magnética, por eso siempre les he dicho que la resonancia magnética es un poco más complejo, pero no difícil en relación a la tomografía. Acá nosotros tenemos que recoger de ese hematoma epidural la información en señal de intensidad de T1, señal de intensidad de T2, incluso de flare. Entonces sumamos T1 más T2 más flare igual hematoma epidural en estadio agudo. O de pronto T1 más información de T2 más información de Flay, hematoma epidural en estadio crónico. O sea, no es como la tomografía que solo en una imagen nosotros podíamos dar el diagnóstico de hematoma epidural agudo. Esa imagen en forma biconvexa, hiperdensa, localizada en la región hacia la parte periférica, frontal, del lado derecho, del lado izquierdo, etcétera. Decíamos hematoma epidural agudo frontal derecho, por ejemplo. No, acá no, acá tenemos que ver y recoger la información de T1, cómo se ve en T1, hiperintenso, por ejemplo, cómo se ve en T2 hiperintenso, cómo se ve en flare hiperintenso. Sumamos las características de cada imagen potenciada
y el resultado total es hematoma epidural agudo, por ejemplo. Por eso es un poquito más complejo. Por ejemplo, aquí tenemos algunas estructuras anatómicas normales. El agua, en T1 lo vamos a ver hipointenso, en T2 hiperintenso, en Frey lo vamos a ver hipointenso. O sea, la dirección de la flecha me señala la intensidad de señal. Es decir, si mira hacia abajo, en este ejemplo, en esta celda, en este esquema, es hipointenso de color negro, la flecha hacia arriba, hiperintenso de color blanco, y la flecha hacia abajo, hipointenso de color negro igualmente, sino que es en T1, en T2 y en Frey el agua se ve de esta manera. En relación, por ejemplo, en el otro extremo la grasa, se ve acá doblemente hiperintenso, es decir, más blanco de lo normal. En T2 se ve blanco, hiperintenso, y en Frey se ve hiperintenso. En relación al agua es totalmente diferente. Vean ustedes. Pero si yo tengo una imagen potenciada T2, observen en T2, tanto el agua como la grasa se ve hiperintensa. Si yo tengo un T2, yo no puedo decir que es un quiste o que si fuese un lipoma, porque se me parece en T2. Tengo que tener la información de T1 e incluso a veces de Flay para comenzar a diferenciar. Veamos un ejemplo. Ahí tenemos en la parte superior a la izquierda de la diapositiva una tomografía de cerebro. ¿Recuerdan el diagnóstico de esta imagen patológica? Pueden escribir a través del chat de la sala. ¿Cuál era el diagnóstico aquí? Correcto. Un quiste subaracnoide. Un quiste, perdón, un quiste aracnoide, así es, un quiste aracnoide. En la fosa media del lado izquierdo. Solo damos el diagnóstico con una sola imagen. Pero acá tenemos una IRM, imagen potenciada Flame, otra IRM, imagen potenciada T2. Y observamos aquí en Flare una imagen de forma ovoide, hipointensa en Flare, igualmente hiperintensa en T2. Acá está localizada en la fosa posterior de la base del cráneo. Recuerden que la base del cráneo tiene tres fosas, anterior, media y posterior. En la fase posterior, que está comprimiendo y desplazando el cerebelo. Entonces, esta aquí también corresponde a un quiste aracnoide, un quiste aracnoide en fosa posterior. Si solo tuviésemos T2, esta imagen de aquí podría ser dos cosas. Entonces, puede ser un quiste aracnoide o puede ser un lipoma. Pero si tenemos la ayuda de Flay o de pronto de T1 y vemos que es hipointenso, entonces es un quiste aracnoide, contrario a lo que sucede con el lipoma. Entonces, hipointenso en Flay o hipointenso en T1 e hiperintenso en T2, entonces corresponde a un quiste aracnoide. Es decir, una lesión llena de líquido, porque el líquido se ve hipo-hiper, es decir, hipointenso en Flay o en T1 e hiperintenso en T2. De esa manera es como se trabaja en resonancia magnética. Existen algunos términos que indican algunos parámetros, que es el T, tiempo eco, y tiene sus valores, TR, tiempo de relajación, tiempo de inversión, y tiene sus valores en números. Pero estos términos no los vamos a utilizar esta imagen potencial en T1, T2, Flay, difusión, EDC. Este es el que vamos a utilizar nosotros para pregrado. Aunque estos términos ustedes los van a utilizar más en posgrado o cuando sean especialistas, de pronto son traumatólogos, de pronto van a ser neurólogos, neurocirujanos, etc. Entonces veamos cada una la imagen potenciada con su característica. T1, ya hemos visto cómo se ve T1. Entonces, es una secuencia que sirve para valorar la anatomía del encéfalo en este caso o de cualquier estructura del cuerpo. Entonces, la anatomía. ¿Por qué? Porque en esta imagen potenciada nosotros vemos mejor la parte anatómica normal, incluso a veces la patológica, pero la patológica más es para T2. Entonces, tenemos que aprendernos esta escala de grises, es decir, viene aquí esta escala de arriba hacia abajo, de lo hiperintenso a lo hipointenso. ¿Qué estructuras anatómicas normales se van a ver hiperintensa e hipointenso? Lo isointenso es la sustancia gris, tanto en T1 como en T2. Entonces, la sustancia gris es isointensa en T1 y en T2. Ese es el gris neutro que tiene que existir.
la sustancia gris. Solo en T1 y en T2, la sustancia gris, repito, es isointensa. Lo hiperintenso, en T1 tenemos la grasa, el hueso medular, sustancia blanca. Y lo hipointenso, desde el más negro a lo gris oscuro, el aire, hueso cortical, ligamentos, agua libre, músculo. Entonces, isointenso, hiperintenso e hipointenso. Nos vamos a T2. T2 es más patológico, es decir, valora la patología. Es más sensible para eso. Mientras que T1 es anatómico, T2 es patológico. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero ver una patología, me enfoco más en T2. Recuerde que ustedes van a recibir 2, 3 o 4 imágenes potenciadas según el protocolo que requiera el paciente, es decir, según la patología del paciente. Por lo tanto, ustedes van a leer T1 y T2. Si ustedes quieren ver una patología, enfocan más su vista a T2, porque T2 es patológico, es la imagen potencial o secuencia sensible a la patología. ¿Por qué? Porque la mayoría de las patologías que son en el parénquima encefálico, o sea, si hay una injuria en el parénquima cerebral, va a provocar edema perilesional, lo que hemos visto nosotros en el acceso cerebral. En el hematoma parenquimatoso va a haber edema perilesional. Y ese edema perilesional es igual a líquido y el líquido entre dos se va a ver hiperintenso. Y esa hiperintensidad de señal, esa imagen blanca, va a llamar mucho la atención porque va a resaltar a nuestras vistas. Por lo tanto, por eso T2 es patológico. Ese T2 va a valorar las imágenes patológicas, mientras que T1 es anatómico. Ahí tenemos T2, la barra en escala de grises de T2, que es muy diferente a los componentes anatómicos. Tienen que ustedes relacionarlo ya después viendo este vídeo como retroalimentación y también viendo el PDF de la clase. ¿Qué es isointenso? Recuerden sustancia gris, tanto en T1 y T2 es isointenso, lo hiperintenso y lo hipointenso en cuanto a estructuras anatómicas se refiere. En Flame, esta secuencia se utiliza para aquellas patologías que se ven acúmulos de líquido de manera dispersa, de manera parcial en la sustancia blanca por lo general. Este es Flame, recuerden Flame, pero de pronto aquí nos podemos guiar por los ventrículos laterales, el LCR, pero acá no. ¿Cómo lo hacemos acá si nos toca esta imagen hacia la parte más cortical periférica donde no observamos los ventrículos laterales? Nos vamos a guiar por el espacio subaracnoideo cortical que hace los surcos y las fisuras cerebrales, que es hipointenso. Y la sustancia gris es gris clara en relación a T1 para no confundirnos o para compararlo o diferenciarlo de T1. Veamos. En la escala de grises, observen que tenemos hiperintenso, sustancia gris, isointenso, sustancia blanca, y el líquido se va a ver hipointenso en flame. Seguimos con difusión S, me dice la literatura que no son secuencias en realidad, como las secuencias de T1, T2, flame, sino que son secuencias ultra rápidas para determinar los movimientos brownianos de moléculas de agua, es decir, lesiones que contengan líquido en el parénquima, refiero, por lo general son los SBs isquémicos. Para eso se utiliza más difusión S, aunque también están aplicándose para otras patologías, pero exclusivamente para determinar SBs isquémicos, tanto agudo como crónico. Bueno, aquí nosotros vamos a ver la diferencia entre una tomografía y una resonancia para terminar. Entonces, la tomografía, nosotros notamos aquí que nos llama la atención el semicolapso del cuerno frontal del ventrículo lateral del lado izquierdo y el desplazamiento de la estructura linealmente hemisférica hacia el lado contrario. Eso es lo que nos llama la atención. Sin embargo, no se ve o no se define esta imagen de acá. Si nosotros le hacemos la resonancia magnética, vemos en imagen potenciada T1, este es T1, LCR hipointenso, sustancia gris gris oscura. Vemos la imagen mejor que en tomografía, solo en este ejemplo. Bueno, acá sería una imagen de forma biconvexa hacia la parte periférica en la región frontoparietal del lado izquierdo o frontotemporal del lado izquierdo. Entonces, esto corresponde a qué patología. Si me escriben a través del chat, por favor. ¿Cuál es el diagnóstico de esta imagen?
en forma biconvexa. Imagen biconvexa. Ok, hematoma epidural. Si acá no lo vemos hiperdenso ni hipodenso, entonces está en estadio. En la tomografía me refiero aquí. ¿En qué estadio estaría? Aunque no se ve bien definido en la tomografía. Sí, correcto, subagudo. Pero acá en resonancia magnética tenemos que, o necesitamos, para decir que está en estadio agudo, subagudo crónico, necesitamos T2 o de pronto FLEI también para ver el comportamiento de la señal de intensidad. Porque el estadio subagudo en resonancia magnética lo tenemos en dos estadios: estadio subagudo temprano y estadio subagudo tardío. En los dos estadios, temprano y tardío, se lo va a ver hiperintenso en T1, pero en el estadio subagudo temprano lo vamos a ver en T2 hipointenso y en el tardío en T2 lo vamos a ver hipointenso. Entonces va a variar. Necesitamos T2 e incluso a veces necesitamos FLAY para poder hacer la lectura completa del estadio del hematoma epidural. O de pronto aquí en esta tomografía observo una imagen de forma ovoide o de pronto redondeada le pongo hiperdensa de borde lobulado con edema perilesional que es esto hipodenso en el lóbulo frontal del lado derecho. ¿Cuál sería el diagnóstico en la tomografía? Si recuerdan, pueden escribir a través del chat. Correcto, hematoma parenquimatoso. Pero sucede que en resonancia casi no se nota mucho. En T1 recuerden, el SR hipointenso, sustancia gris oscura. En T1 casi no se nota muy bien, porque de pronto es un estadio agudo. En estadio agudo, nosotros vamos a ver el hematoma parenquimatoso y ligeramente hipointenso en T1 e hipointenso en T2. Se lo va a ver totalmente negro acá en T2. Entonces tenemos que sumar la información y característica tanto en T1, T2, incluso más flare igual hematoma parenquimatoso en estadio agudo frontal del lado derecho en resonancia magnética. Acá tenemos otro ejemplo. Esto aquí es T1 y aquí observamos una imagen ligeramente hipointensa, redondeada, que si nosotros le inyectamos medio de contraste intravenoso, en este caso si vamos a utilizar un medio de contraste intravenoso, las paredes gruesas realzan en forma de anillo. ¿Cuál es la impresión diagnóstica? Según lo que yo describo, correcto, es un acceso según lo que he descrito. Recuerden que el medio de contraste en la IRM solo se lo valora en T1, solo se lo va a observar en T1, no se lo puede valorar en T2, en flare, difusión, solo en T1 se valora el medio de contraste cuando el paciente amerita que se le inyecte el medio de contraste. En este caso, el medio de contraste es el gadolinio. Bueno, existe también otro tipo de medio de contraste. Entonces, ¿qué es lo que hay que recordar hasta la próxima clase? Que esta imagen potencial es T1, este es T2, esto es flame, difusión y ADC antes de ingresar a ver las patologías. Bueno, eh, vemos dos o tres diapositivas de angioresonancia magnética. Entonces, la angioresonancia magnética es para valorar las estructuras vasculares del polígono de Willis, tanto en la parte central como en la parte con sus trayectos periféricos. Aquí no necesitamos inyectar medio de contraste al paciente. La IRM tiene esa ventaja de que puede generar imágenes vasculares sin medio de contraste. Pero hay sus excepciones. A veces hay neurólogos, neurocirujanos que sí necesitan recurrir al medio de contraste para determinar mejor la lesión, para valorar o para observar mejor la lesión. Entonces tenemos la ARM, que es una angioresonancia magnética. Entonces ustedes van a obtener en planos tanto axiales, coronales y sagitales las estructuras del polígono de Willis, desde la parte central hacia sus trayectos o recorridos periféricos. Pero no van a obtener una sola imagen en plano axial, coronal o sagital. Son muchas imágenes en planos axiales, pero como que se está moviendo, es decir, vamos a ver las estructuras vasculares de diferente ángulo en este plano axial o diferente ángulo en este plano coronal, diferente ángulo en este plano sagital. O de pronto también las estructuras venosas.
Los senos venosos longitudinal superior, el recto, transverso, el petroso, etcétera. Bueno, voy a dejar de compartir. Bueno, entonces esto sería lo básico del conocimiento de resonancia magnética, jóvenes. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud? Podemos encender las cámaras para hacer un captura de pantalla y tomar la asistencia, jóvenes. Vamos a hacer una vista de galería. Ok. Vamos a hacer un captura de pantalla. Vamos a tomar la asistencia. Ok. Vamos a encender las cámaras, jóvenes. Ok, gracias.